Bienvenidos a la Iglesia Point en línea. Acompáñanos a alabar al Señor con todas nuestras voces y con todas nuestras fuerzas. Vamos. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual exáltale. Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre ven exáltale. Nombre no hay que salve, nombre no hay que salve, nombre no hay, precioso exáltale. Vamos a cantar una vez más. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual exáltale. Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre ven exáltale. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay, precioso ven exáltale. Como tú, Jesús, en el cielo, y en la tierra te proclamaré. En el cielo y en la tierra te nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre ven exáltale. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay, precioso ven exáltale. Una vez más, vamos. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre ven exáltale. Nombre no hay
nada mejor que estar en la presencia de nuestro Dios. Cante con nosotros. No hay nada que se pueda comparar. Eres mi amor, mi consolador. Tú estás aquí. Pude sentir el más grande amor. Mi vida cambió y libre soy. Tú estás aquí. Dulce Espíritu, ven sobre mí, inunda todo este lugar, Señor. Tu gloria es lo que deseo hoy. Tu presencia, Dios, me cautivó. Tú estás aquí. Cántalo de nuevo. No hay nada que se pueda comparar. Eres mi amor, mi consolador. Tú estás aquí. Pude sentir el más grande amor. Mi vida cambió y libre soy. Tú estás aquí. Dulce Espíritu, ven sobre mí, inunda todo este lugar, Señor. Tu gloria es lo que deseo hoy. Tu presencia, Dios, me cautivó. Dulce Espíritu, ven sobre mí, inunda todo este lugar, Señor. Tu gloria es lo que deseo hoy. Tu presencia, Dios, me cautivó. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tu presencia, Dios, Solo tú, Señor. tú estás aquí. Que tu presencia me llene y me transforme. Que tu espíritu me inunde de tu gloria. Que tu presencia me llene y me transforme. Que tu espíritu me inunde de tu gloria. Que tu presencia me llene y me transforme. Que tu espíritu me inunde de tu gloria. Que tu presencia me llene y me transforme. Que tu espíritu me inunde de tu gloria, Dios.
soy el pastor Héctor Rengifo. Qué hermoso tiempo de alabanza y adoración hemos estado pasando, ¿verdad? Te saludo con alegría y con expectativa de lo que Dios hará durante nuestro tiempo juntos en su palabra. Hoy continuamos nuestro viaje a través de la primera carta de Pedro. Y ha sido un tiempo hermoso de recordar y aprender más de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Nuestro propósito como su iglesia, el diseño de Dios para las relaciones entre nosotros y cómo ser diferentes del mundo y reflejar el carácter de Cristo en última instancia es una bendición tanto para nosotros como con los que nos rodean. Hoy vamos a continuar hablando del sufrimiento. Como seguidores de Jesús, nosotros también somos llamados al sufrir diferente. Una vez más, nuestra decisión de hacerlo e imitar a Jesús va a guiar a las personas hacia una relación con Él. Por favor, di hola y el número de personas conectadas contigo viendo este stream. Conéctate con nosotros. Textea hola al teléfono 919-444-8424 o visita pointchurch.com/conexión. Queremos escuchar de ti. Al final de nuestro tiempo juntos vamos a recordar la muerte y la resurrección de Jesús. Así que te invito a buscar un pan y jugo para estar preparado. Hay frases que aprendemos desde pequeños y se nos quedan grabadas, porque al ir creciendo nos damos cuenta de que tan ciertas son estas. Frases como: a caballo regalado no se le mira el diente. Es decir, no eres muy exigente cuando algo es gratis, ¿verdad? ¿O qué tal esta? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ese recuerdo que hasta los niños pequeños lo dicen en los recreos de la escuela. En México dicen esto: el que se fue a la villa perdió su silla. Y creo que hay versiones de esta frase en todos los países latinos. A ver, solo por curiosidad, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu frase o refrán o dicho favorito? ¿Estás escribiendo? Gracias. Un refrán que mi esposa les ha dicho a mis hijos desde pequeños: a palabras necias, oídos sordos. Y qué cierto es. Otros refranes: en boca cerrada no entran moscas, el que calla otorga, más vale pájaro en mano que 100 volando, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido, de tal palo está la astilla, a mal tiempo buena cara, pagar gato por liebre, tantas más y tantas frases que conozco, personas que dicen un refrán, es más, cada 5 minutos. Hoy vamos a ver una frase que en realidad es un principio bíblico, amigo y hermano, así como muchas de estas frases, y que seguramente has escuchado. Esa frase es: cosechas lo que siembras. Dilo ahí en tu lugar: cosechas lo que siembras. Este pensamiento impregna toda la Biblia. Se encuentra a lo largo y ancho de las Escrituras. Lo que uno siembra, también cosechará. Vamos a ver este pasaje bíblico donde se explica claramente. Allí en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Señor cosecharán vida eterna. Esta enseñanza sobre cosechar lo que se siembra se encuentra en toda la Biblia. Voy a darte algunos ejemplos. Job sembró el temor de Dios en su corazón y en su vida, y después que el enemigo lo atacó y le quitó todo, cosechó una restitución completa y abundante. Proverbios y Eclesiastés son libros de la sabiduría divina. En ellos, Dios nos muestra cómo tomar decisiones para vivir plenamente, sembrando en lo que es eterno y en los deseos del Espíritu. Muchas de las frases que mencioné al comienzo son versiones de Proverbios, ¿sabías? Otra cosa, los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, Oseas, Abdías y muchos más, describen los efectos de sembrar para la vida y sembrar para la muerte. También, las palabras de Jesús en los evangelios continuamente empujan a sus seguidores a vivir sembrando en su naturaleza divina, agradando por sobre todo al Espíritu Santo y creciendo en ser más dependientes de nuestro Padre Celestial. Alabado sea su nombre. Escúchame,
El concepto de cosechar lo que siembras está por todas partes a través de las Escrituras. Pero aquí está el problema de hoy. Ese principio parece contradecirse en el pasaje de esta semana en Primera de Pedro. Hoy seguimos estudiando esta hermosa carta en el capítulo 3, comenzando en el versículo 8. Mientras vas buscando este pasaje en tu Biblia, déjame explicarte lo que quiero decir. Para la mayoría de las personas, es claro que si siembran una buena vida, entonces tendrán una buena vida. Que si siembras obediencia a Dios, la vida será fácil. Que si siembras paz, la vida será completamente pacífica. Y si creemos que esto es así de simple y solo lo vemos a nivel superficial, nos encontramos muy decepcionados cuando venga la realidad. Según Primera de Pedro, capítulo 3, los versos del 8 al 22, veremos esta hora de la predicación que si sembramos bondad, amor, compasión, misericordia, que si somos humildes, no paguemos mal por mal. Cosecharemos una gran bendición en nuestra vida, pero... Y esta es la tensión en la que vamos a estar durante los próximos minutos. La bendición no es la ausencia del sufrimiento. La bendición que se describe en todas las Escrituras no quiere decir que no vamos a sufrir en esta vida. Antes de ir a la primera porción bíblica en Primera de Pedro 3, 8 y 9, pero antes vamos a estar orando para que Dios nos abra el entendimiento y nos ayude a escuchar su voz. Oremos. Padre, te agradezco profundamente por este tiempo que estamos juntos, tu iglesia Point Español, y con nuestros amigos e invitados de cualquier otra parte, Señor, que nos están escuchando. Te ruego que en este momento tú nos enseñes a resolver este dilema. Cómo sufrir en medio de anhelar la bendición cuando estamos obedeciéndote a ti. Y cómo aceptar esta circunstancia del sufrimiento aún a pesar de que somos obedientes y sujetos a ti. Hoy revélanos por tu Espíritu Santo que esto es justamente la manera diferente como tú nos has llamado a vivir en este mundo. Que a pesar del sufrimiento podemos expresar paz, esperanza y amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más les invito para que vayamos allí a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9, que dice a la letra así: alabado sea el Señor. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Entonces Pedro comienza diciendo: todos deben ser de un mismo parecer. Todos nosotros estamos llamados a tener un mismo parecer y acordar que nuestro llamado es a ser comprensivos. Eso hay que recordarlo. Que hay que amarnos unos a otros. Que hay que ser compasivos. Que hay que ser humildes, no pagar el mal con el mal, sino bendecir a los que nos asedian o nos vituperan. ¿Por qué? Porque esta es la vida a la que fuimos llamados como hijos e hijas. Y también hay un ¿para qué? Para que podamos heredar una bendición. Alabado sea su nombre. Cuando sembramos, eso es lo que queremos cosechar, ¿no es cierto? La bendición de Dios. Sigamos leyendo, voy a leer los versos 10 al 12. Dice: pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Sabes? Aquí Pedro está citando el Salmo 34, versos 12 al 16. Hay una condicional acá. Si quieres realmente disfrutar la vida y ver muchos días felices, entonces tienes que sembrar ciertas cosas. Es la única manera, amigo y hermano. Y aquí la palabra de Dios es muy específica en cómo tienes que sembrar para disfrutar de la vida. Primero, cuida tu lengua.
No hay nada más fácil de entender y más difícil de ejecutar al mismo tiempo, pero es tan necesario, amigo. Segundo, apártate del mal y haz el bien. Es algo también fácil de entender hasta para los más pequeñitos, pero no es fácil de practicar consistentemente debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Tercero, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Así es, requiere un esfuerzo mantener la paz. No es algo que sucede por sí mismo, hay que buscarla. Y es que los ojos y los oídos de Dios están abiertos a los que invierten y siembran de estas tres maneras. Me parece que todos queremos que los ojos y oídos de Dios estén abiertos a nosotros, ¿verdad? Dígame allí donde estás. Todos queremos esa bendición. Y querer cosechar bendiciones es algo bueno y eso está bien. Fuimos creados para desear ser bendecidos, porque fuimos creados para ser bendecidos por Dios. Dios es un buen Padre y quiere darnos buenos regalos y cuidar de nosotros. ¿Y quién no quiere recibir buenos regalos? ¿Sabes? Por eso nuestra primera enseñanza ahora es: fuimos creados para desear ser bendecidos por Dios. Pero hay una situación. Queremos definir la bendición. Sí, conscientes o inconscientemente queremos definir los regalos que creemos que necesitamos. Eso nos lleva a confundir y a perdernos las formas en que Dios nos ha bendecido y nos quiere bendecir. Por eso necesitamos tener una definición más completa de lo que significa la bendición. Pero presta atención a lo que sigue. No se trata de definición, se trata de rendición a pesar del dolor. Repite allí en tu lugar donde estás. Se trata de rendición a pesar del dolor. Seguimos en 1 de Pedro, los versos 13 al 17, capítulo 3. Dice la palabra del Señor: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Tremenda la palabra del Señor. Nos está diciendo que si sufres por hacer el bien, estarás sembrando para una cosecha de bendición. ¿Qué bendición? Una bendición que sobrepasa cualquier sufrimiento en esta tierra. Créeme, si eres bendecido por Dios, no tienes que temer a pesar del sufrimiento, porque la bendición aplasta el miedo. Jesucristo dijo en Juan 16:33, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Sabemos que a pesar de esas pruebas y tristezas, tenemos una bendición mayor, que es Jesucristo como nuestro Señor, en tiempos buenos o en tiempos malos. ¿Está entendiendo esto? En tiempos de angustia y dolor, y en tiempos de abundancia y salud. De hecho, si Jesús es el Señor y Él ha vencido al mundo y Él está con nosotros, entonces no hay ningún momento totalmente malo, porque si somos suyos, entonces siempre hay bondad y misericordia en nuestras vidas que sobrepasan cualquier sufrimiento momentáneo en la tierra. Puedo recordar a hombres como Job, por ejemplo, un hombre completamente rendido a la voluntad de Dios y obediente en amor a Dios. El enemigo lo atacó, perdió todo lo que tenía en un solo día: sus posesiones materiales, sus hijos e hijas, su esposa, su salud, su reputación y sus amigos. ¿Puedes imaginarte tamaño infortunio? Pero él nunca renegó de Dios. Más bien, honró a Dios haciendo las tres cosas que vimos al comienzo. ¿Te acuerdas? Cuidó su lengua, se apartó del mal y buscó el bien. Y buscó la paz aún con los que lo acusaban sin razón.
Dios estuvo con él en cada momento de dolor y de angustia que sufrió. Job sufrió por causa de su fe. Satanás lo atacó porque era fiel a Dios. Su esposa lo dejó porque no maldijo a Dios. Sus amigos lo juzgaron y lo señalaron y él los trató con comprensión y amor. Y al final Dios le dio 7 veces más de lo que el enemigo le había quitado. Ahora, nosotros no somos fieles al Señor por las 7 veces más que vamos a recibir. No. Familia, cuando buscamos hacer lo que a Él le agrada y sufrimos por hacer el bien, entonces abrimos la puerta a la bendición más grande que existe. La misma presencia de Dios con nosotros y en nosotros. Y para poder experimentar toda su bondad en nuestras vidas. Así que hoy vamos a hacer nuestra segunda afirmación de bendición, nuestra segunda enseñanza. Sufrir por Jesús no es la ausencia de bendición. ¿Recuerda los mandamientos que Pedro nos dio en el versículo 8? Ser de un mismo parecer, ser compasivos, amarnos unos a otros, ser de buen corazón, ser humildes, no pagar el mal con el mal, sino con bendición. Cuando vivimos estos mandamientos en medio del sufrimiento, las personas van a preguntarse por qué tenemos esperanza en medio del sufrimiento. Y el nombre de Jesús es glorificado en cuanto abrimos la boca. Por eso, el reto para cada seguidor de Jesús es: vive una vida para Jesús que exige explicación. Vamos a ver el versículo 15, de ahí el primero de Pedro 3. Dice la palabra en el versículo 15, lo vuelvo a leer. Dice así: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Nos está llamando a estar preparados para hablar de nuestra fe. Pero va más allá de solo esto. Recordemos a las personas a las que Pedro les está hablando. Son personas que están sufriendo por hacer el bien y que escogen hacer el bien en medio del sufrimiento. Y en medio de esto, la gente a su alrededor se pregunta ¿por qué? Y se les pide una explicación de la esperanza que alimenta sus vidas para vivir tan diferente y para pagar insultos y maldad con bendición. Es cierto, tenemos que hablar sobre nuestra fe, pero hay algo más poderoso que las palabras solamente, y sé que el evangelismo debe fluir. Este evangelio debe fluir de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Este evangelio exige una explicación. No es suficiente con hablar. A menudo tenemos la excusa de que nunca tenemos oportunidades para compartir nuestra fe. Me pregunto, ¿cuánto de eso es porque no estamos viviendo vidas que exigen una explicación de la esperanza que tenemos? Cuando somos diferentes y nos mantenemos firmes en nuestra fe, aun a pesar de las circunstancias, del sufrimiento, de los insultos, de la maldad que nos puedan hacer, y respondemos con bendición en vez de con maldad, las personas a nuestro alrededor se acercarán a nosotros a pedirnos una explicación. Una vez más, pensemos en la iglesia del primer siglo. La iglesia estaba compuesta por mujeres, por esclavos, por los oprimidos, y eran desechados por la sociedad, señalados, insultados, asesinados. Realmente sufrían, ¿sí o no? Hubiera sido fácil para ellos compartir la razón de la esperanza que los impulsaba de manera defensiva, agotada y frustrada. Hubiera sido fácil hacerlo de mala gana y con juicio y rencor. Por eso Pedro les recuerda: pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Eso lo dice en el verso 16. Las palabras que compartimos deben acompañar a la buena vida por la que otros vienen a nosotros a preguntar. ¡Qué difícil! Esto solamente se puede hacer con poder sobrenatural de Dios. No hay otra forma. Ellos tenían que descansar en el poder de Dios y causaría un efecto sobrenatural en las personas a su alrededor también. Otra vez dice el verso 16: entonces si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden
que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cuando vivimos rectamente y sufrimos por hacer el bien, vamos a cosechar bendición, no solamente para nosotros, sino también para los que nos rodean. Pero, ¿por qué escogemos vivir así? Porque nos esforzamos y nos aseguramos de vivir de acuerdo con estas enseñanzas cuando es tan contrario a cómo opera el mundo. Es lo que Pedro nos está enseñando desde el primer capítulo, porque, repite ahí, pertenecemos a Cristo. Todo fluye de nuestra identidad en Cristo, amigo. Cristo Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él es la fuente de nuestra identidad y por eso Pedro continúa diciendo, allí empezando en el versículo 18, y voy a leer hasta el verso 22. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora, Cristo ha ido al cielo, Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. El pueblo de Dios del primer siglo estaba realmente sufriendo. Sufrían de muchas maneras. Perdían familiares, perdían su reputación, su estatus, lo dejaban todo por seguir a Jesús, inclusive su seguridad física. Por eso Pedro les recuerda, no están solos. Cuando ustedes sufren, se están uniendo a nuestro Salvador Jesús en sus sufrimientos. Él sabe lo que están pasando porque Él sufrió igual que ustedes. Y aún peor, porque cargó en Él el pecado de todos ustedes, de todos nosotros, el mío, el tuyo. Así como el concepto de cosechar lo que siembras permea toda la Biblia, también el hecho de que el sufrimiento no es la ausencia de la bendición de Dios se encuentra en las historias de las personas que obedecieron a Dios durante toda la historia, desde los patriarcas, los jueces, los profetas, los primeros apóstoles y hasta el apóstol Pablo y sus colegas. En el capítulo 11 de Hebreos encontramos una recapitulación de hombres y mujeres que sufrieron a causa de su fe por hacer el bien. Esto incluye a los patriarcas como Noé, a jueces como Jefté, a profetas como Jeremías y a mujeres de Dios como Rahab. Dice la Biblia, allí en Hebreos 11, 36 al 38, que fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos, sigue diciendo la Biblia. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Hasta ahí la cita. No es una vida fácil, ¿verdad? Veamos ahora a los primeros apóstoles, ahí en Hechos capítulo 5, versos 40 al 42. Dice, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría. Repita ahí en su lugar, con alegría. Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Ese era el mensaje que iban casa por casa diciendo, hermanos, Jesús es el Mesías. Imagínense,
salieron de ser azotados y amenazados por el concilio más poderoso de la época con alegría. ¿Por qué? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y siguieron predicando las buenas noticias del Evangelio. Y este es el mensaje del Evangelio. Jesús es el Salvador enviado por Dios para rescatar a la humanidad de su pecado. Ese es el mensaje del Evangelio, que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Ahora veamos al apóstol Pablo. Él fue responsable de la extensión más grande del Evangelio en la historia y sufrió dolor inimaginable durante sus décadas de ministerio, pero él tenía una esperanza eterna. Él decía: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Lo encuentras en Filipenses capítulo 3, verso 10. Pablo ciertamente participó del sufrimiento y muerte de Jesús. Pablo fue apedreado, amigos, fue lacerado, naufragó, pasó noches y noches en cepos. Su cuerpo fue totalmente desfigurado y fue decapitado por predicar el Evangelio. Fíjense lo que Pablo dice: yo quiero sufrir con Jesús. Iglesia, Jesús no es simplemente alguien que debemos recibir, sino uno a quien debemos seguir. Y lo seguimos porque Él es el Señor. Él es nuestro Señor y Él es un Señor que sufrió. Entonces nosotros debemos ser personas que sufren y que sufren por el Evangelio, por hacer el bien. Así que nuestra tercera enseñanza y última de esta hora es: sufrir por Jesús es una garantía de bendición. Veamos esto claramente en Romanos capítulo 8, verso 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Dígame ahí en su lugar. Todo lo que seguimos a Jesús, no solo somos herederos con Cristo de la gloria de Dios, también heredamos el participar de su sufrimiento. Es un hecho que si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Pero, ¿podemos alegrarnos aún en esto? Así como los primeros apóstoles, nos podemos alegrar por ser sus seguidores de Él. ¿Podemos ser dignos de ese sufrimiento divino, hermanos? Claro que sí lo podemos. De hecho, el sufrimiento es esencial para conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es necesario para ser como Jesús. Ese es nuestro llamado. Si queremos ser parte de la gloria de Dios, entonces también tenemos que estar dispuestos a sufrir. Jesús sufrió una vez y para siempre por tus pecados, siendo justo, sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero Jesús fue bendecido en su sufrimiento y coronado Rey de Reyes en la cruz. Amados, nosotros también tenemos una bendición suprema al sufrir por Jesús. Nuestra herencia es la misma gloria de Dios. Somos coherederos con Él. Bendito sea su nombre. No te pierdas esto. Escúchalo bien. Jesús tuvo que sufrir para guiar a las personas a Jesús. ¿Por qué deberíamos esperar que no tendríamos que hacer lo mismo nosotros? Cuando sufrimos por Jesús, somos parte de su herencia gloriosa. Iglesia, hay un problema en nuestra forma de ver la gran bendición, y es que tenemos una definición egoísta de este término, o al menos tenemos una idea parcial de lo que significa. Reflexiona. Todas las personas que han decidido ser obedientes a Dios desde Noé hasta la fecha han sufrido por su fe. De una manera u otra, Jesús mismo nos enseñó lo que significa realmente sufrir para llevarnos a Dios. Pero esto es lo que muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 17, un joven rico se acerca a Jesús interesado por saber qué hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dice que cumpla los mandamientos. Él le dice que lo ha cumplido desde niño. Ahora, dudo que haya cumplido los 10 mandamientos a la perfección durante cada día de su vida. Y Jesús lo sabía. Pero Jesús no va a esto. Él va directamente al problema más grande de este joven.
a lo que está impidiendo heredar la vida eterna, lo mira con profundo amor y le dice, te hace falta una cosa más. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Eso está en Marcos 17:21. Tristemente, dice la narrativa bíblica, que el joven se dio la vuelta y se fue. Jesús sabía que este joven quería la herencia de la vida eterna, pero sin tener que sufrir. Quería lo mejor del mundo y lo mejor de Dios. Y muchos de nosotros también pensamos así. ¿Sí o no? Queremos la bendición de Dios. O sea, que lo que nosotros interpretamos como la bendición, un buen trabajo, nuestro propio negocio, un auto nuevo, una casa grande y linda, salud y protección de todo desastre. Bueno, tú sabes lo que tú pides, pero no nos damos cuenta que la bendición de Dios viene del desprendimiento de todo. Repita ahí, desprendimiento de todo, inclusive de querer evitar el sufrimiento. Para vivir la bendición de Dios tenemos que hacer lo que Jesús le dijo al joven rico. Anda y ve de todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Tenemos que estar dispuestos, amigos y hermanos, a perderlo todo por Jesús y decir como Pablo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Ahí lo encuentras en Filipenses 3:10. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos y de hecho somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Romanos 8:17. Sufrir por Jesús, hermanos y amigos, no es la ausencia de la bendición de Dios, es la garantía de su herencia. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestros siguientes pasos? Vive una vida para Jesús que exige una explicación. Si quieres ver a Dios moverse en esas relaciones difíciles que tienes, con ese familiar complicado, con ese jefe injusto, con esos compañeros de trabajo o vecinos que no han querido saber nada del Evangelio, entonces tienes que estar dispuesto a sufrir. Una y otra vez, en 1 de Pedro, Dios nos dice que ser diferentes y estar dispuestos a sufrir como todas aquellas otras personas fieles a Dios que vinieron antes de nosotros, va a guiar poderosamente a las personas a Jesús. Todos tenemos circunstancias diferentes, pero en medio de tu realidad. Si vives una vida para Jesús genuina y diferente, y aún especialmente al sufrir y dejar todo por Él, entonces las personas se van a preguntar el por qué. Si la gente habla en contra de ustedes, dice 1 Pedro 3:16, serán avergonzadas al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Que nuestras vidas griten a toda voz que somos de Cristo. Seamos herederos de su gloria y de su sufrimiento. ¿Quieres cosechar bendición? Entonces siembra obediencia aún en el sufrimiento. Abandona todo por seguir a Jesús. Eso fue lo mismo para Noé, Abraham, los jueces, profetas, las personas a las que Jesús habló como el joven rico, para los apóstoles, la iglesia del primer siglo y también para nosotros hoy. El llamado de Jesús sigue resonando a través de la historia y es el mismo para ti y para mí. Ven y sígueme. Mi oración para ti es que decidas hacerlo aún en el sufrimiento. Familia, seamos pueblo que sufre diferente y que guía a las personas a Jesús. Oremos, oh Señor. Qué hermosa palabra tú nos has presentado para nuestra sujeción. Porque tu palabra no es una imposición. Tu palabra es un llamado de amor para que nuestras voluntades, nuestros sentidos, nuestro ser entero se rinda a ti. Y nos estás llamando a recibir la bendición más grande cuando somos capaces de comprender que aún en medio del sufrimiento, aún en medio de esta pandemia y todas las consecuencias que están viniendo como resultado de esta pandemia, tú nos estás diciendo, obedéceme, ámame, comparte el Evangelio a otras personas y con tu ejemplo
más que con tus palabras, con tu ejemplo de desprendimiento, los demás se den cuenta que tú eres mi hijo y mi hija. Y si hay alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, en este momento, Señor, que se arrepiente de sus pecados, que te confiese como el Señor de su vida, que se rinda a ti totalmente, sin temor, porque tú eres su más grande bendición en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando recordamos el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, cómo fue tratado como un criminal siendo inocente, cómo fue traicionado por todos sus amigos y su pueblo, fue azotado, fue golpeado, escupido, fue afrentado, avergonzado, insultado, lacerado, cómo tuvo que cargar la misma cruz por la ciudad y fue clavado en esa misma cruz, y cómo fue abandonado incluso por su mismo Padre, ¿sí? Porque estaba cargando sobre él el pecado de cada uno de nosotros, experimentando todo el dolor de cada persona y su pecado. Todo para que tú y yo seamos salvos. Y cuando lo recordamos, lo único que podemos hacer es postrarnos y decir gracias, Señor Jesús, gracias. Y esto es lo que quiero que te enfoques durante este proceso de sufrimiento. Nuestro Señor nos enseñó cómo sufrir diferente. Él nunca abrió su boca para maldecir ni para insultar. No lo puedo decir mejor que Isaías en el capítulo 53, verso 7. Fue oprimido y tratado con crueldades, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Eso es sufrir diferente, mis hermanos. Aún clavado en la cruz, Él clamaba por nosotros diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Y cuando sufrimos diferente, otros son guiados hacia ese amor incondicional y eterno y perfecto de Jesús. Así que ahora vamos a tomar la comunión juntos, y al hacerlo, estamos nosotros reconociendo, comprometiéndonos juntos a ser herederos del sufrimiento y de Cristo, así como de su gloria. Y recordemos que el sufrimiento es parte de la vida de un seguidor de Jesús. Y aún en ese sufrimiento tenemos la bendición perfecta de nuestro Padre, porque vivimos por Él y para Él. El pan simboliza el cuerpo de Jesucristo que fue roto para nuestra salvación. Comamos. El jugo representa su sangre vertida en el Calvario para nuestra redención. Bebamos. Así, cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Jesucristo lo dio todo por nosotros. Por eso damos todo por Él. Y una de las formas en que respondemos cada semana es dar a Dios. Cuando damos nuestros diezmos, estamos regresando a Dios el 10% de todo lo que Él nos da, porque Él nos pide que lo hagamos. Él quiere sacar la avaricia de nuestros corazones y sabe que no podemos servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Así que te invito a dar con generosidad, porque es algo que Dios quiere para ti, no algo que quiere de ti. Puedes dar de varias maneras. Por mensaje de texto, solo textea PONCHURCH y la cantidad al número 77977. En línea por ponchurch.com/give, por el app de Point, que es gratuito, puedes bajarlo en ponchurch.com/app, por correo al 1503 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27511, y en persona en el buzón de Cary, seguro. Finalmente, respondemos en oración. Orar es comunicarnos directamente con Dios a través de Jesucristo, a través de su muerte. Él abrió un camino para que podamos estar en comunión con Dios. Y Él no se quedó en la tumba, sino que venció a la muerte con poder y ahora vive con nosotros. Él dijo, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que si tú no conoces a Jesús todavía, te invito a tomar una decisión hoy. Créeme, es la decisión más importante de tu vida. Las palabras de Jesús siguen en pie para ti. Ven y sígueme. Si quieres seguir a Jesús hoy, por favor, escribe salvación en la sección de comentarios. Textea
hola al número 919-444-8424 o visita ponchor.com/conexión y nos encantaría comunicarnos contigo inmediatamente para orar por ti. Queremos orar por cada uno de ustedes al final del servicio. Por favor, deja tu petición de oración en los comentarios o también puedes decirnos tu petición de oración a través de ponchor.com/conexión. Ahora, iglesia, vamos a celebrar la resurrección de Jesús y recordad que la victoria se encuentra en Él. Aleluya. El sufrimiento en esta tierra es pasajero y nos espera una gloria infinita, porque Él venció la muerte y al pecado. Gloria a Dios. Canta esto con nosotros. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Oh. No tengo nada que temer. No tengo nada que temer. Mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu
resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Oh, y vivo está en mí. Oh, tú vives hoy en mí. Tú vivo estás en mí, Jesús. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vives en mí, Señor. Esta es una canción que cantamos porque creemos en el valor de la familia, que Dios estableció la familia para que sea la unidad en donde encontramos nuestra identidad en Dios, y es en el lugar donde Dios bendice todas nuestras vidas para el resto de todos los días que vivamos. Así que vamos a cantar esto juntos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Cante eso de nuevo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y
te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Esta es nuestra oración para usted y su familia, hoy y siempre. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene